La serie se llama La Jugada y el título que hoy me trae es el título En la banca. Los que conocen de fútbol van a reconocerlo y ahorita más los que no saben pues están ahí. Ayer Colombia nos tenía toda la familia grite y grite que nomás esa portería la hicieron muy chiquita, la de los otros que no entraban los goles. Bueno, pues me llegó una inspiración basada en el tema que estamos llevando acerca de la vida de José el Soñador y acerca de la temporada futbolera del Mundial 2026. Y más que la inspiración que me vino, es más que una metáfora, es una como alegoría que está relacionada al soccer, al fútbol y la vida. Y cito: la vida es como estar en una cancha de soccer en medio del torneo de la Copa Mundial de Fútbol, donde inevitablemente a veces saldremos lastimados por otros y por el adversario, el diablo. Otras veces obtendremos tarjeta amarilla y como advertencia por malas decisiones, como irnos en contra de los jugadores y lastimarlos en lugar de ir por la pelota y llevarla hacia la meta. Otras veces obtendremos tarjeta roja, donde tendremos que esperar en los vestidores y otras veces en la banca, viendo cómo los demás avanzan con reconocimientos por su buena actuación en la cancha de la vida. Le doy gracias también a mi esposa, que se la pasó un bastante tiempo. Se me ocurrió que me hiciera de tela la túnica. Muchas gracias por su vida. La historia de José eran entre 12 hermanos. Él era el 11º hijo de Jacob y Raquel. Jacob amaba, es un pequeño resumen de la historia, Jacob amaba a Raquel y tuvo a José y a Benjamín con ella, y Raquel falleció cuando primero nació José y luego después Benjamín, y en el parto murió su esposa Raquel. La amaba mucho, y como él ya estaba anciano, amó mucho a José porque lo había tenido en su vejez, dice la palabra de Dios. Y entre esos dos hermanos, él le había tenido, mandado a hacer en su vejez, como lo tuvo en su vejez, y le había tenido mandado a hacer una túnica de diversos colores, con una expresión de algo que para Jacob era tan hermoso como una túnica. Para él era como una expresión de su amor y preferencia hacia su hijo. José le hizo la túnica y fue y se la puso a José. Gracias, hermano. Gracias. Le hizo esa túnica a José porque lo amaba más que a todos sus demás hijos, y es de ahí que, como algo tan hermoso que él quiso expresar causó un desastre familiar, pero que años después, gracias a Dios, sería parte de una salvación y redención de toda una nación, muy parecido a lo que Jesús hizo. José permaneció en la banca del proceso 13 años antes de llegar a ser el titular de su equipo y el máximo goleador del mundial, es decir, para llegar al palacio como gobernador de todo Egipto. En mi opinión, todos tenemos, se habla de un sueño americano cuando venimos aquí a los Estados Unidos. En mi opinión, todos tenemos diferentes sueños americanos. Tal vez el mío no es el mismo que el suyo, ¿verdad? Para mí el sueño americano cuando yo me vine hace 26 años, 27 años, era venir solo para agarrar un buen carro, ¿verdad? Porque batallamos mucho allá por un carro. Y ya llevo más de 20 y pues sigo aquí. 20 carros y sigo aquí, ¿verdad? Ya tengo todo un yonque ahí, pero... Y yo creo que tal vez para algunos se les ha cumplido el sueño americano, para otros todavía aún no. Pero tampoco no permitas que tu sueño se convierta en una pesadilla, como perdiendo tu familia, tu matrimonio, tu salud. Mantente enfocado en la meta y propósito, aun cuando estés en la banca, en medio de las tentaciones también de la vida que te pueda traer este país. Cuídalo, enfócate en lo que a qué viniste tú aquí. En Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 6, nos relata la historia pequeña que voy a traer aquí, que es el texto base que me trae aquí a mí en el tema del día de hoy. Antes de empezar, en el original decía que Jacob le mandó a hacer una túnica de colores.
Se dice que en el original dice con mangas, porque era muy difícil en aquel entonces hacer túnicas, hacer cosas con mangas. Y aparte de colores, le hizo unas mangas. Por eso era algo muy especial que Jacob se la hizo él. Ok, en Génesis 39, capítulo 1 al 6 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Acuérdense que José, después de tener la túnica puesta, duró un tiempo y los hermanos, por el celo que tenían de él, lo echaron a un pozo, le quitaron la túnica, lo echaron a un pozo y le llevaron la túnica rota, se la ensangrentaron con un cabrito de sangre y se la llevaron a Jacob su padre, diciéndole que tal vez un animal feroz lo había asesinado. Y Jacob duró así por más de 20 años, alrededor de 20 años, creyendo que sí en verdad había muerto. Entonces la historia de José. Después de ahí mejor no lo dieron, no mataron a unos ismaelitas y fueron y se lo vendieron al capitán, a Potifar, a un capitán de la guardia del faraón, y fue vendido como un esclavo. Quería que si estaban poniendo atención. Ok, entonces después de que fue llevado a Egipto, a Potifar, al oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de lo que lo había comprado los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Es increíble cómo nuestros hermanos, la gente que no cree en Jesucristo, puede ver el favor de Dios en nosotros cuando Dios está con nosotros. Que pueda ver que tenemos circunstancias difíciles, pero aún así ve cómo nos levanta el Señor y cómo seguimos firmes creyendo en Él. Dice que todo lo que Él hacía, o sea, José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Así como Dios hace como nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, que nos hace mayordomos de todo lo que tenemos, de nuestra familia, del ministerio que nosotros tenemos en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo, de nuestra vida cristiana, humana. Somos mayordomos de todo eso, y Dios nos lo deja en nuestras manos para que seamos prosperados y así bendecir a otras personas de muchas formas. Dice también así que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es diosidencia, para aquellos que están. Para que vea que también las personas que yo no sé, ¿cómo ves, Martín? Las personas que de buen parecer también sufren, dicen que... Porque dicen que rompen corazones sin saberlo, ¿va? Yo no sé, pues dice la gente, hay que le digan los de buen parecer. 3 puntos y un que otro subpunto traigo aquí. El primer punto es: tu posición o circunstancia temporal no define el propósito divino de Dios para tu vida. Y aquí hago esta pregunta: ¿cuál es tu posición en el campo de la vida en este momento, en la jugada que estás en la vida? Piensa en la posición en la que estás ahorita. Porque José, aún estando en la posición de esclavo, como les acabo de leer ahorita en Génesis capítulo 39, versículo 1, que dice que llevado pues José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, dice que lo compró de los ismaelitas y lo habían llevado allá. Él estaba como esclavo. Había diferentes tipos de esclavitud, no era esclavo esos que los golpeaban, y todavía diferentes tipos de esclavo. José era un tipo de esclavo que tenía derecho a una buena alimentación y a diferente tipo tenía él tenía acceso a muchas cosas ahí en el palacio del faraón. Ese era un tipo de
de esclavo en ese tiempo. ¿Has mirado tú a jugadores durante un partido que están calentando, que a veces ponen 3, 4 jugadores calentando y a veces dicen, va a ver a quién van a meter a jugar? Y muchas de las veces no meten a todos, nomás los ponen a calentar. Asimismo, José, el soñador, esperó en la zona del calentamiento por 2 años después de que le interpretó el sueño al copero y le encargó que le hiciera, como dice uno en Juárez, en Juaresalem, que le hiciera el paro con el faraón cuando llegara allá, porque le dijo que en el sueño lo iba a restituir, lo iba otra vez a darle el cargo de copero. El copero, para aquellas personas nuevas, era el que, para cuidar la vida del faraón, del rey, le tenían que ellos probar la copa antes de que del faraón, el rey, probara, para que si lo quisieran envenenar, no muriera y esperaran a ver si estaba bien el vino que iba a tomar. Entonces, por eso él dijo, cuando tú estés ahí, acuérdate de mí, cuéntale al faraón de mí. Entonces, como dice en Génesis 40, 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Fue olvidado José por el copero, pero no por Dios. Muchas de las veces, hermanos, y muchas veces pensamos que Dios nos ha olvidado en la circunstancia que nosotros estamos. Son circunstancias tan adversas, que humanamente a veces no aguantamos por mucho tiempo, pero Dios sabe hasta dónde aguantamos. A veces decimos, ya no aguanto más, pero si aún tú sigues esta circunstancia difícil, es porque Dios sabe que tú vas a poder seguir adelante, porque Él te va a seguir fortaleciendo. Por eso cuando tú creas que te han olvidado, Dios no te ha olvidado, aunque a veces así parezca. No fue hasta que el faraón tuvo un sueño perturbador que el copero se acordó de José. Tuvo un sueño, el copero dijo, nadie. Dice que en Génesis 41:1 dice que aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño. Esos 2 años se quedó José esperando todavía al copero que le hablara al faraón de él. Dice que el copero le contó al faraón de José y mandó a traerlo porque sus Walters mercados de aquel tiempo no pudieron interpretar sus sueños. Nadie le pudo interpretar sus sueños al faraón y tenía personas que podían interpretarlos, pero nadie lo pudo hacer. Ahí estaba una voluntad de Dios que cerró puertas, oídos y corazones para que nadie le pudiera interpretar esos sueños. En Génesis 41:14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos, cambió de vestidos y vino al Faraón. Hasta lo rasuraron, porque en aquel tiempo para los egipcios tener barba era una señal de impureza para ellos. Hoy no, para aquellos que tienen su barbita. Así como Dios cumplió el sueño que puso en José en Génesis 37, 5 al 10, asimismo Dios cumplirá en nosotros los sueños que Él ha puesto en nosotros. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios puso un sueño en ti y pueden llevarse semanas, pueden llevarse meses, pueden llevarse incluso años para que se cumplan esos sueños que Dios ha puesto en ti. Y esto me lleva al punto número 2. Dios es fiel para cumplir en nosotros los sueños que Él mismo puso en nuestro corazón. Como leímos en el versículo 2 de Génesis 39, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aquí está hablando implícitamente la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, al decir que Jehová estaba con José aún en medio de las circunstancias adversas y difíciles, de la tormenta en la que estaba José. Y fue varón próspero. Aunque nosotros a veces somos infieles, hermanos, amigos, Dios permanece fiel, porque así nos dice la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí está hablando de un atributo de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel aunque nosotros a veces no lo somos. Pero antes de obtener aquello grande que anhelamos en nuestro corazón, en cualquier área de nuestras vidas, debemos ser fieles en todo aquello que se nos ha puesto en nuestras manos y nos parece poco. Y nos parece poco porque estamos en lugares no visibles, de poco, de nada de reconocimiento y sin influencia.
Recuerden siempre que Dios trabaja en nosotros en lugares donde nadie o muy poco nos ven, para desarrollar en nosotros servicio, disciplina, consistencia, humildad y obediencia diaria. Es decir, formar en nosotros un carácter firme como a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. José aprendió en medio de la adversidad a administrar una casa antes de administrar una nación. Él fue fiel como esclavo. Como lo dice primera carta de Timoteo 6:1, Pablo le dice a Timoteo, dice, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. En tu trabajo debes ser fiel en tu trabajo, honrar a Dios como si estuvieras haciendo el trabajo para Dios. En la iglesia, donde quiera que tú estés sirviendo, debes hacer las cosas como para Dios. Y aunque a veces indirectamente estamos haciéndolo para las personas, todo es para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios, allá afuera los que no creen, glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos y decimos y dejamos de hacer. Esto aplica en todas las áreas, acuérdate, tal vez nosotros no vamos a gobernar una nación, pero sí vamos a tener a gobernar en un trabajo, en una casa, en un hogar, en una familia. Y esto me lleva al siguiente y último punto, que es el tercero. Fidelidad en lo pequeño abre puertas grandes. Fidelidad en lo pequeño abre puertas grandes. Y Lucas capítulo 16, versículo 10 dice, el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco será en lo mucho. Aquí el subpunto es, Dios prosperará en todo a aquellos quienes siguen su consejo. Esto es al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Aquellos que no saben, que dicen, ¿cuál es justo si todos somos injustos? Los justos, habla la Biblia, de aquellos que hemos sido justificados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque hemos nosotros sido justificados por Él, porque hemos creído en la obra redentora de Él, que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para todos aquellos que debemos de creer. Esos somos los justos. Salmo 1, 2, 3, capítulo 1, versículo 2, 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está hablando del justo, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el Señor. Así que el fruto que nosotros damos, bueno, es por medio del poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. José prosperó como gobernador de Egipto, pero nosotros tenemos que entender cuál es el concepto y la definición de prosperidad entre la prosperidad bíblica y terrenal. Porque como Jesucristo mismo dijo en Mateo 16, 26, que de qué sirve ganar al mundo si nuestra alma se pierde. La prosperidad del mundo a veces dice que si tú logras todo lo que te propongas en la vida, pero ¿de qué te sirve? Que porque por esa causa tú puedes perder tu vida, puedes perder tu alma, puedes perder tu familia, puedes perder tu salud. Incluso como cristianos podemos perder nuestro ministerio al cual fuimos llamados a servir a Dios. Aplicación y enfoque y resumen de todo lo que he hablado y lo que voy a hablar es, Dios trabaja en silencio. Jehová le habló a Elías cuando él estaba atemorizado porque lo iban a matar. En Primera de Reyes 19, 11 al 12, no lo voy a leer, solo voy a decir que a Jehová le habló a Elías, pero en medio de eso que le hablaba, pasaba un viento muy fuerte y Elías no miraba a Dios ahí. Entonces pasó un terremoto y tampoco lo vio ahí. Ni en medio de un fuego fuerte y abrasador, tampoco estaba en medio de todo eso. ¿Saben dónde estaba? Dice, en medio de un suave murmullo. A veces pensamos que Dios solamente nos puede hablar en los gritos, en todo. Créanme que yo no sé ustedes, ahí Dios me ha hablado en circunstancias que a veces allá afuera me ha hablado. Y yo creo que a todos nos ha hablado y en el silencio podemos escuchar a Dios, no solamente en estar en todo enfocado en que vamos a escucharlo como fuegos, en fuegos, como en fuegos pirotécnicos, como en tormentas. Fidelidad en lo pequeño abre puertas grandes, acuérdese. Jesucristo es nuestro entrenador.
Creemos que porque le hemos fallado a Él varias veces ya no nos meterá al partido de nuevo. Cuando fallamos goles y penaltis en la vida, Dios no nos descalifica del torneo, solo nos mantiene por un tiempo en la banca. El fallar nos hace humanos y el reconocerlo y rectificarlo nos hace aptos de nuevo para seguir el camino hacia la meta que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros en el partido de la vida. No te compares con nadie porque siempre tendrás el negativo sentimiento de que hay alguien mejor o peor que tú. No es un buen sentimiento sentir que eres mejor ni peor que nadie, sino que reconoces lo que eres ante Dios, su hijo amado, su hija amada. Ese es el propósito de Dios el Padre, usar al Espíritu Santo para llevarnos a la altura del varón perfecto como su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro coach, es nuestro entrenador. Y aunque a veces no entendemos los movimientos y cambios que hace en el partido de nuestras vidas, nos conviene confiar y esperar en Él. Estar en la banca nos desespera, nos sentimos sin propósito. Como dice Salmos 37, 7 al 8, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Desesperación nos puede llevar al enojo, resentimiento y a hacer lo malo porque no vemos resultados favorables a nuestros criterios, ante nuestro criterio. Pero Dios trabaja donde nuestros ojos no alcanzan a ver ni nuestra mano alcanza a tocar. Esta generación, amigos, hermanos, esta generación ha formado una cultura del microwave, de un clic para obtener muchas cosas rápidamente, de resultados inmediatos, sin espera, sin dolor, sin procesos. No pain, no gain, a veces decimos. Dios puso en mí desde niño un sueño de predicar. Un niño adolido, traumado, que decía, yo ni siquiera hablaba ante la gente, pero yo me miraba en un púlpito llorando, orando, y decía, ¿por qué te piensas esas tonterías? Porque no sabía que venían de Dios, por eso yo decía que era una tontería. Incluso ya esperé también en la banca más de 27 años un sueño. Y como dice Salmos 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. 27 años también esperé. Al fin vino. Dios también trabaja en temporadas invisibles. No solo José esperó en la banca, también su padre Jacob esperó por 20 años en ver a su hijo que José, aunque él pensaba que estaba vivo, después de alrededor de 20 años, cuando sus hijos volvieron, que dijo, José, está vivo tu hijo, y no solamente está vivo, sino Dios lo ha puesto como gobernador en Egipto para salvarnos a nosotros y a toda una nación, y aún aquellas gentes que aún no creen en Dios también les va a traer salvación, porque Dios es bueno, no por tus obras, porque si fuera por mis obras yo no estaría aquí. Tal vez para ti tu sueño ya esté muerto, pero Dios en este día desea revivirlo nuevamente en tu corazón, plantarte como un árbol en la orilla del río. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos demanda más que santidad. Pero sin sanidad no hay santidad. Sin ella nos lastimaremos a nosotros mismos y a los demás. Cuando yo preparaba este sermón, venía y decía, ¿cómo lo preparo para poder meter todo lo que se tiene que meter ahí? Y duré 2 semanas y no podía hasta el fin. Cuando lo preparaba, venían a mí unas escenas que
quebrantaban mi corazón, imágenes que venían a mi corazón, y yo preguntaba: Señor, ¿esto encaja con el sermón? Lo dejé pasar y volvía una y otra vez y otra vez, y volví a llorar, porque en mi sueño, en mi imaginación, miraba gente herida como José. Como les leí al principio en Génesis 37:3, Jacob pone la túnica a José y él se paseaba muy orgulloso de su túnica. Pero en Génesis 37:23-24, José fue despojado de su túnica. Fue despojado de su túnica y lo echaron al pozo. Por aquellos que lo venían de proteger. Curiosamente, un niño muy pequeño sintió que Dios le había puesto en su túnica y sus padres. Y duró un tiempo así, pero vino alguien y así le despojó de su túnica. Y vivió en ese pozo más de 30 años, esperando en la banca que Dios lo metiera al partido. Curiosamente, ese niño se llamaba José y era también hermano de 12. Nada más que él era el noveno. Sintió como si sus padres y Dios le habían puesto esa túnica, pero él esperó ya que Jesucristo viniera y lo sacara de ahí, lo limpiara y lo vistiera nuevamente como un príncipe. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la aplicación de esto? Porque yo lloraba, pero no de dolor por mí, porque yo miraba como gente aquí mismo, gente que nos ve, sigue en el pozo esperando a Dios. Y tú quieres promesas, recibirlas, pero Dios quiere sanarte para que tú puedas recibirlas y ser de bendición para los demás. Siempre está metido el perdón, siempre, casi siempre está metido la sanación en cada tema de la Biblia. Y la aplicación que viene a tu vida en esta tarde, porque mucha gente emocionalmente y espiritualmente se siente que de niños sus padres le pusieron una hermosa túnica, pero han sido ultrajados por alguien más y se las han quitado bruscamente, violentamente, y han crecido con resentidos con Dios, la vida, sus padres y los seres amados. Y quiero que tú mires, no sé dónde estás volteando, quiero que me mires, que levantes tu vista y me mires. Dios, si hay alguien aquí que siente que ha estado en el pozo todavía, Dios muchas veces ha venido contigo como el águila en medio de la tormenta de la lluvia. Viene y cubre con sus alas a sus polluelos para cubrirlos de la lluvia. Así ha querido Jehová cubrirte. Gracias. Pero tú no has querido, porque todo esto para ti ha sido como una barrera, como un shield, una protección para no ser más lastimado. Y tú que eres nuevo y que dices: yo nunca he recibido a Cristo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y no solamente nos perdona, sino dice que también limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino nos limpia. Porque en Isaías dice que si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, cuando venimos con Dios a ponernos a cuenta y reconocer nuestra maldad, reconocer que hemos sido apartados, nos hemos apartado de Él, dice que nuestras maldades vienen a ser emblanquecidos como la nieve, blancos como la nieve. Si tú no has recibido a Cristo, yo quiero que tú lo recibas, porque es el mismo deseo de Dios.
y que tú le digas: Señor, yo creo en ti, en tu obra redentora, más que primeramente te digo que tú pongas en mí deseos y sueños en mí. Yo quiero poner mi corazón en ti. Vivimos en una cultura obsesionada con resultados rápidos, plataformas, reconocimientos, éxito inmediato y visibilidad. Pero Dios muchas veces forma a las personas lejos del escenario. José pasó años desarrollándose en lugares donde nadie lo celebraba. Antes del palacio hubo servicio, disciplina, consistencia, humildad, obediencia diaria. José aprendió a administrar una casa antes de administrar una nación. Nosotros queremos promoción en todas nuestras áreas de nuestra vida antes de la obediencia y de recibir a Cristo. Quisiera que te pusieras en tus pies. Y si tú estás ahí tocada y estás a gusto sentada, hazlo. Pero también aquí el púlpito está abierto. Yo creo que tal vez tú tienes un sueño que aún no se te ha cumplido. Ven y dale gracias a Dios y dale gracias como si ya lo hubieras recibido. Pon las manos y ya dice: gracias, Señor, por aquello que yo estoy recibiendo. Y si tú ya recibiste algunos de tus sueños, ven y dale gracias a Dios. Y cualquier otra cosa que tú tengas, una necesidad por enfermedad o salud o algo legal, algo por algún familiar que está pasando difícil, o que tú mire, la mayoría tenemos personas que están en un pozo y que a veces se niegan a recibir nuestra ayuda de nosotros. La ayuda que nosotros les pedimos es la ayuda de Jesucristo, la salvación. Pero antes de eso, nosotros aquí como nuestra iglesia, nosotros queremos mostrar el amor de Cristo. Y una de las maneras de mostrar el amor de Cristo en los corazones de las personas es mostrarlo con palabras y con hechos. A ellos, estar con ellos. No decirle qué deben de hacer y qué dejar de hacer, solo mostrarles nuestro amor. Y ellos van a ver cuántas personas de aquí no han visto en nuestra iglesia que nosotros que cometemos errores, pero como dice el pastor, dice: nosotros somos una iglesia llena de personas imperfectas, pero dispuestas a ser usados en las manos de Dios. Si usted se cree imperfecto, bienvenido a Iglesia Victory, casa de Dios, puerta del cielo. Los invito a cada uno de ustedes que se pare a la brecha. Si usted se siente que está bien en esta temporada, dice que si usted se para a la brecha, intercede por aquellas personas. Si usted es de Venezuela y dice: tengo amigos, familiares o personas, me duele porque en mi país, pase, interceda por ellos. Si usted tiene familiares, amigos, todos tenemos a alguien. Mire, ese púlpito se llenaría si usted me hiciera el corazón. Si usted dijera: yo me quiero parar a la brecha, si yo me siento bien bendecido ahorita, no me siento que estoy en el puesto como José, pero yo quiero interceder por alguien. Pásele mientras el canto empieza a tocar, y habrá gente que vamos a orar por ustedes. Dios va a guiar. Si usted no sabe qué decir, va a guiar lo que orar. Y si no, simplemente como este varón, llegue y arrodíllese o párese y diga: Señor, yo no sé cómo orar, pero yo solo vengo aquí, Señor, confiando no en un hombre ni en una iglesia, sino confiando en Jesucristo, que fue el único que dio la vida en el Calvario, que fue hombre, que vino a la tierra, se metió en el vientre de una mujer, nació, murió por nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, pero resucitó al tercer día para que cada uno de nosotros que creyéramos en Él seamos salvos, y no solamente fuéramos el cielo, sino instrumentos en sus manos para atraer a más personas. Pásele, en el nombre de Jesucristo.